Karaburun es una ciudad en la costa del mar Egeo, en la actual Turquía, que es donde, según cuenta la mitología griega, nació Narciso. Narciso, no nuestro alcalde, sino Narciso, el semidios griego, hijo del dios del río y de una mortal, que era el hombre más hermoso que había existido nunca. Tan hermoso que todas las mujeres quedaban enamoradas con solo contemplarlo. Y él, que lo sabía, se deleitaba tanto en su hermosura que no conseguía ver la belleza de nadie más, despreciaba a todas las personas que estaban a su alrededor, incluso era incapaz de reconocer la belleza de la propia naturaleza. Un día Narciso, paseando por un bosque, se encontró con la ninfa Eco y ella se enamoró de él y quiso estar con él. Y él, como hacía siempre, la despreció con displicencia. Ella, enfadada, fue a decírselo a la diosa de la justicia, Némesis, diosa de la justicia y de la venganza, que urdió una venganza contra él. Y aunque un oráculo le había dicho a la madre de Narciso que su hijo solamente sería feliz si nunca miraba el reflejo de su rostro, Némesis se consiguió engañarle para que se acercara al río, tanto de que pudo contemplar el rostro reflejado en las aguas del río. Se contempló a sí mismo, se enamoró de sí mismo y ya nunca pudo apartarse de ahí. No hacía más que mirarse a sí mismo y deleitarse en su propia belleza, tanto se acercó a su propio reflejo que se cayó al río y se ahogó. Y así termina la historia de Narciso. Y de ahí viene el famoso complejo del narcisismo, que es para mí es la descripción perfecta del fariseo, que dice el Señor en el Evangelio, que hace esta parábola para algunos narcisistas que dice que se sentían seguros de sí mismos porque se consideraban justos y despreciaban a los demás. Y de hecho, si uno coge la definición de narcisismo, es el trastorno psicológico que se caracteriza por una sobreestima de uno mismo, por la incapacidad de reconocer la estima de los demás, la falta de empatía y la necesidad continua de la admiración de todos. Y eso es lo que le pasa al fariseo, un hombre que supuestamente viene a rezar, pero solamente reza 5 palabras. Oh Dios, te doy gracias. Porque a partir de ahí todo lo demás es un soliloquio de sí mismo, una especie de autoalabación. Se alaba a sí mismo. Te doy gracias, oh Dios, porque no soy como los demás. Soy superior a los demás. Injustos, adúlteros, ladrones. Yo no, yo soy buenísimo. Soy tan bueno que ni siquiera soy como ese publicano vulgar que está ahí en la entrada golpeándose al pecho. Yo hago muchas cosas buenas porque doy la limosna y porque ayuno no sé cuántas veces. Entonces yo soy estupendo, soy maravilloso. Es más, yo me voy a salvar a mí mismo de lo bueno que soy. Y pienso que nos podría pasar, que podría pasarnos a nosotros, que en la presencia de Dios, en la oración, o incluso en misa, o en una adoración, o donde sea, si fuéramos como este fariseo, narcisistas, incapaces de mirarle a él, a Dios, de mirar a los demás, tan ensimismados en nuestra propia belleza. Somos tan majos, somos tan estupendos, ¿no? Como dice la canción, y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Bueno, ¿y qué? Y somos muy buenos porque venimos a misa, no como mi cuñada, ¿verdad? Ella sí que es mala, que ni siquiera ha bautizado a los niños. Yo sí, yo tengo a los niños bautizados y además le llevo a catequesis y encima voy a misa y además soy de la hermandad de no sé qué y además estoy al Sagrado Corazón y llevo el escapulario. Hombre, yo sí que soy buena, no como los otros. Y tan ensimismados en la propia bondad que somos incapaces de mirar que a nuestro alrededor hay gente que lo está pasando mal, que necesita que le echemos una mano o que le hablemos del Dios a quien supuestamente tanto queremos. Ahí estaba el publicano en la entrada. Él, en cambio, ni siquiera era capaz de levantar los ojos, no se atrevía. Ante la grandeza de Dios, en la presencia de Dios, no se creía digno ni siquiera de mirar. Y entonces, con la mirada gacha, con verdadero temor de Dios, no hacía más que golpearse el pecho. Soy un pecador, ten misericordia de mí.
Y dice el Evangelio que el primero, el fariseo, no pudo ser justificado. O sea, Dios no pudo derramar sobre él su misericordia para hacerle justo, para transformarle. Y el segundo sí. Porque cuando uno está replegado en sí mismo, cuando uno está ensimismado, cuando uno está mirándose a sí mismo y se cree tan bueno que no necesita que nadie le diga nada, ni le aconseje nada, ni le dé nada, porque ya es perfecto en sí mismo, una especie de divinidad en la tierra, pues el Señor no puede hacer nada contigo, ni conmigo. En esa soberbia, el pecado de Satanás, no se puede hacer nada. El otro sí, el otro fue justificado. Y no sabemos muy bien qué pasó, pero se entiende que la misericordia de Dios se volcó sobre aquel hombre que estaba golpeándose el pecho, comenzaría a llorar, comenzaría, no sé, a sentir el amor de Dios sobre él, comenzaría a mirar al Señor con ojos bañados en lágrimas, de tal manera que cuando salió era justo, había sido transformado. Y mientras que cuando entraban más o menos venían con situaciones parejas, a la salida eran diametralmente opuestos. El fariseo más endiosado en sí mismo, idolatrando su propia imagen, mirándose cada vez más a sí mismo como un narcisista. El publicano salvado, justificado, lleno de la alegría de saberse receptor de un amor que no merecía y deseando contárselo a todos. Por eso es para mí una imagen muy clara precisamente de la fiesta que celebramos hoy, del misionero. Porque de ellos se podría decir lo contrario de lo que dice el Evangelio, que fue la razón de la parábola del Señor. Se sentían seguros de sí mismos, estaban seguros de sí mismos, se sentían justos, despreciaban a los demás. Del misionero, de la persona que ha sido alcanzada por Dios, se puede decir lo contrario. Saben que no están seguros en sí mismos porque nos sabemos profundamente débiles, porque sabemos perfectamente que no somos buenos y precisamente porque nos sabemos amados en nuestra debilidad y en nuestra no bondad inmerecidamente, somos capaces de amar a los demás. Eso es el misionero. Estos 10.890 y tantos, más 10.900, son como testigos de esta experiencia. Además, ayer, qué bonito que celebrábamos justo esta jornada del Domum en la fiesta de San Juan Pablo II, el Papa misionero. Se contaba un chiste cuando estaba en el seminario, decían, ¿cuál es la diferencia entre Dios y Juan Pablo II? Pues la diferencia es muy sencilla, es que Dios está en todas partes y Juan Pablo II ha estado en todas partes, porque él verdaderamente viajaba muchísimo. Una vez le preguntaron a los periodistas por qué viajaba tanto y le dijo, pues porque vosotros no decís lo que yo digo, no transmitís fielmente lo que yo digo. O sea que él se daba cuenta que el mensaje que tenía que transmitir el Papa, el anuncio del Evangelio, era a veces politizado, era a veces tergiversado, era a veces manipulado y decía, pues tengo que ir en persona a contárselo a todo el mundo y efectivamente iba a todas partes, como Dios, en todas partes. También porque no había entonces redes sociales, ni YouTube, ni todo eso. Si hubiera eso, lo mismo no hubiera tenido que viajar tanto. Pero así lo hacía la persona que se sabe empujada por el amor de Dios que ha recibido inmerecidamente y deseando comunicarlo a los demás. El misionero, San Juan Pablo II, que se olvida de sí mismo, a diferencia del narcisista que solo es capaz de mirarse a sí mismo y es incapaz de mirar a los demás. La persona que ha sido alcanzada por la misericordia de Dios es casi lo contrario. Está mirando como con un radar a su alrededor a ver a quién le puedo comunicar esta misericordia, a ver a quién le puedo servir, a ver a quién le puedo regalar, a ver a quién le puedo anunciar lo que yo he recibido. Una vez, a la vuelta de un viaje, San Juan Pablo II por Centroamérica, había estado en bastantes países, fue un viaje largo, era ya pues año 2000 y algo, o quizá antes, justo antes del 2000, ya estaba mayorcete después de las operaciones, el atentado, etcétera, y pues agotaba.
Y estaba en la rueda de prensa esa que hacen en el avión, en el pasillo del avión, esa rueda de prensa informal que siguen haciendo los papas. Le iban preguntando cosas, santidad, ¿qué opina de la situación política en El Salvador? Que en Uruguay, que usted comentó esto, que cómo fue el encuentro con el presidente de México, iba preguntándole cosas y un periodista le dice, santidad, yo tengo solamente una pregunta. ¿Cómo está usted? Y él dijo, ¿cómo? Sí, que ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Y entonces Juan Pablo II se quedó así un poco perplejo y dijo, pues no sé, la verdad no sé. Y ya está, esa fue toda la respuesta. Es decir, que es posible vivir sin saber cómo está uno, sin estar pendiente de cómo estás, sin estar mirando continuamente si te encuentras bien, mal, si me gusta, si no me gusta, si estoy cansado o no estoy cansado. Se puede vivir olvidándose de uno mismo cuando uno está mirando a Jesucristo y por amor a Jesucristo volcado en los demás. La actitud contraria es esa boina que tenemos a veces personalmente, pero también a veces en colectivos, en grupos, donde solo somos capaces de mirarnos a nosotros mismos. Una especie de boina, una mentalidad muy pueblerina, de pueblecito pequeño, que ya digo que nos incapacita. Yo tengo un amigo, don José Ignacio, párroco por ahí, sacerdote por Las Rozas y está calvísimo, y entonces él va siempre con su boina, porque dice que si no tiene frío, pues las boinas son estupendas, pero claro, hay veces que la boina, a base de ceñirte la boina, te tapa los ojos y te tapa los oídos, eres incapaz de mirar nada, porque estoy tan pendiente de mis cositas, incapaz de escuchar nada porque estoy tan pendiente de mis ideas y solamente me queda la boca libre para criticar y juzgar y condenar. Entonces el Señor pues casi nos invita a lo contrario, ¿verdad? Algunos que se sentían seguros de sí mismos porque pensaban que eran justos y despreciaban a los demás. Nosotros lo contrario, sabiendo que no somos justos, que no nos merecemos que nos quieran, que el Señor se ha volcado en nosotros, miramos por amor a los demás y nos entregamos con amor a los demás. Recuerdo la última vez que vino San Juan Pablo II a España, el 3 y el 4 de mayo de 2003. Lo recuerdo bien porque era justo una semana antes de ordenarnos sacerdotes, los compañeros del curso. Nos ordenamos justo el domingo siguiente. Así que esos días que estaba el Papa estábamos muy cerca, éramos los diáconos, estábamos al lado en la misa que hubo de canonización en la Plaza de Colón. Pues yo estaba justo detrás del Papa toda la misa, se montó un escenario enorme y se iba a hacer una canonización muy grande en Colón, a lo mejor algunos os acordáis, San Pedro Poveda, Santa Maravillas de Jesús, Santa Ángela de la Cruz, San José María Rubio y otro más que no me acuerdo. Y entonces, en la sacristía que habían hecho debajo del escenario, allí estaba el Papa. Entraron dos compañeros míos, un año inferior a nosotros, eran seminaristas, iban a ayudar en la misa. Uno tenía el incienso y otro llevaba el incensario para que el Papa lo echara, pero todavía no se había revestido. Le estaban sosteniendo, intentaban levantarle, era muy grande, ya no se tenía en pie, estaba en una silla de ruedas un poco adaptada. Y había dos monseñores que estaban intentando ahí un poco torpemente pues levantarle para ponerle el alba, para ponerle la casulla, y ellos dos mirando en una situación un poco violenta. Y de repente, ante su asombro, vieron que se les escurrió el Papa y se cayó contra la silla, volcó la silla y se cayó al suelo, pegando un grito terrible. Aquello, lógicamente, nunca trascendió a la prensa, pero ellos se quedaron blancos. Un monseñor que estaba ahí les pegó un empujón y cerró la puerta y se quedaron fuera temblando sin saber qué hacer. El Papa tirado en el suelo gritando. Pasaron unos minutos y ya se abrió la puerta y estaba ya el Papa sentado, revestido. Les miró, les sonrió, les hizo una señal para que se acercaran, les bendijo a los dos, como para tratar de calmar un poco el estado de consternación que tenían. Y así comenzó la ceremonia, una ceremonia larguísima, que además le dio el sol porque habían calculado mal el ángulo y le estaba dando el sol todo el rato en la cara al Papa. Yo estaba detrás. Y al terminar, encima un político X quiso saludarle porque se había enfadado, porque no lo había recibido en el aeropuerto de Barajas. O sea, aquello se alargó, tremendo, larguísimo, un rollo. Pues ahí estaba el Papa entregándose
por amor. Me parece que en esta fiesta del Domum, al hilo de este evangelio del fariseo, del publicano, pensando también en San Juan Pablo II, no sé, pedirle al Señor que nos conceda un poquito de circunspección, que seamos capaces de mirar a nuestro alrededor. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la gente que nos rodea? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? Y que lo hagamos aquí en misa. A mí me resulta un poco, la verdad que me parece un poco cómico últimamente esta moda que nos ha dado, daos fraternalmente la paz, la gente haciendo así. Me da un poco de gracia, me hace gracia. Porque, vamos, quiero decir que nadie se contagia por darse la mano. 0 contagios por el tacto. Pero da igual, podemos darnos la mano o no, pero vamos a mirarnos a los ojos. Vamos a saludarnos de verdad. Vamos a preguntarnos cómo te llamas. Vamos a preocuparnos de la gente que está a nuestro alrededor, que no será de mi grupito, que no será de mis amiguitos, que no será de mis vecinos, que no será de mi no sé qué. Pues ¿y qué más da? Corazón grande y conscientes del amor que Dios nos ha tenido, a ver a quién se lo puedo comunicar, a ver cómo puedo transmitirlo, a ver cómo puedo hacer que más personas gocen y disfruten del amor que el Señor ha tenido conmigo sin merecerlo, porque soy el publicano que me doy golpes de pecho, porque soy un pecador. Y el Señor me quiere, misteriosamente me quiere. Pues lo ponemos en manos de nuestra Madre la Virgen, pidiéndole que sostenga a nuestros valientes misioneros y que nos conceda a nosotros un corazón grande y un espíritu misionero para mirar a nuestro alrededor y para querer de verdad con amor divino a nuestros hermanos. Que así sea.